días, ¿qué Buenos tal? días, ¿qué tal? Ha A la costado, cuarta quinta. ¿Ha sí, eso, costado? ha costado, pero estamos todos aquí. Bueno, chicos, muchas gracias por las dificultades técnicas, pero ya estamos aquí, así que vamos a pasar al directo porque ya llevamos unos cuantos minutillos de retraso. Nada, contaros como siempre que este es nuestro compromiso del año que hicimos Beatriz y yo de intentar organizar un café con colaboración una vez al mes y en este caso hemos elegido a Be Green, que ofrecen servicio de plantas, de venta de plantas online y nos pareció muy interesante. Nosotros hemos podido incorporar en nuestros proyectos ya alguno de sus productos y nos pareció que mejor opción que añadir a Be Green a las puertas de la primavera. Entonces, pues bueno, como siempre, nos introduciremos nosotros un poquito, brevemente, les daremos el paso a ellos y empezaremos con todas las dudas. Así que si tienes alguna duda, déjanos, nos puedes dejar, ya hemos recogido unas cuantas que nos habéis hecho pasar, pero no dudéis en dejar vuestra pregunta en los comentarios y tanto Beatriz como yo iremos haciendo un poco el seguimiento durante la explicación que nos van a hacer. Tenemos Eso es. Bueno, Bea, ¿quieres dar tú la Sí, introducción si bueno, una quieres? pequeña introducción pues para la audiencia de Be Green que no sepa quiénes somos. Yo soy Beatriz, ella es Sonia, juntas formamos Entre tu casa y la mía, somos aparejadoras, arquitectas técnicas y bueno, hemos hecho un proyecto que es dedicado todo al interiorismo 100% online. Dentro de nuestros diseños en 3D para que podáis visualizar pues, vuestras reformas y vuestra casa, hacerla a vuestro estilo y a vuestras necesidades, pues luego al final introducimos una lista de la compra con productos online de tiendas sin compromiso y entre ellas pues verdad que nos gusta introducir siempre en todos nuestros proyectos plantas y entre ellas incluimos casi siempre pues alguna planta de Be Green pues porque al final nos facilita la venta online y el poder llegar a muchísimos sitios porque nosotras hacemos proyectos pues en Alemania, España, Inglaterra, Francia y bueno, nos da esa cabida y de allí conocemos a Be Green. Y ahora pues Be Green se presentará pues un poco para nuestra audiencia para que sepa quiénes son. Adelante. Venga, ánimo, chicos. Pues nosotros somos Be Green y somos una startup que vendemos plantas online en España, Francia e Italia. Y sobre todo ayudamos mucho con el tema de cuidados. Podéis hablarnos por direct. Bueno, nuestros clientes sobre todo nos destacan por el servicio, por el embalaje, porque tenemos un método de envío muy seguro para las plantitas y también por el acompañamiento. Y bueno, Genial, eso es muy importante. nos presentamos para los que nos escuchen de Interiorismo Online. Somos Raquel y Óscar. Y nada, vamos a estar aquí para responder todas las dudas que tengáis. Así que encantados. Muchas gracias, chicos. La verdad es que para nosotras sí que tenemos que mencionar que es muy importante lo que decía Raquel, ¿no? El servicio online, que algo nos pase con la planta, que llegue y que haya alguien, ¿no? A veces es difícil en estos business que tenemos online el ponerle la cara, ¿no? A quien hay detrás de todo el trabajo. Entonces, para nosotros es uno de los requerimientos que exista ese servicio al cliente y que sea de calidad, como en este caso con Be Green. Entonces, bueno, yo creo que sin más, Beatriz, pasamos a las preguntas. ¿Vale? Y como habíamos dicho, ¿vale? Los que estéis conectados podéis dejarnos vuestras preguntas y las iremos recogiendo. Si no diera tiempo, las podemos resolver a posteriori. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues venga, vamos allá. Vamos a ver, plantas yo creo que es una de las preguntas que más nos hacen y os harán, ¿no? Plantas en el interior donde no llegue la luz. ¿Cuáles son vuestras recomendaciones? Vale, a ver, hay que tener en cuenta que hay plantas que se adaptan a distintos tipos de luz. Es decir, hay plantas a las que les va bien la luz directa, hay plantas que no necesitan esa luz directa y hay plantas que esa luz directa las puede matar directamente, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta categoría de plantas de interior, en sitios donde no les llega la luz, por suerte hay muchas plantas que realmente esa luz directa no les va bien. Es decir, no les estaremos haciendo ningún perjuicio por tenerlas en un sitio donde no haya mucha luz. Plantas como estas, por ejemplo, la palmareca, las kentias, plantas serpiente. En general, la mayoría de plantas tropicales tenemos que tener en cuenta que son plantas que en su hábitat natural están en las selvas donde hay árboles de 20, 30 metros con muchísimas hojas, muy frondosos, y estas plantas crecen en sus troncos, en la base de la vegetación, digamos.
Entonces, ahí nunca reciben luz directa. Por lo tanto, si tenemos en cuenta el origen natural, porque las plantas, como sabemos, no vienen en macetas, ¿no? En la naturaleza crecen pues del suelo, el sustrato, y este tipo de plantas, por ejemplo, monsteras, calateas, dracenas, son plantas perfectas para tener en interior en sitios donde la luz es indirecta. Perfecto. Hay una pregunta que yo sigo discutiendo con gente que conozco, así que ha sido repetida, y es lo de siempre he oído que no es bueno tener plantas en un dormitorio. ¿Qué hay de verdad en esto? Mirar, pues hay muchos estudios acerca de este tema, porque sí que es verdad que había como el mito o la leyenda de que las plantas en interior donde dormimos son muy malas, nos quitan el oxígeno, que pueden ser contraproducentes. Y se ha demostrado de que, bueno, realmente esto no es así. Y hay plantas que realmente tienen beneficios y que realmente son buenas tenerlas en el dormitorio mientras dormimos. Sí, porque eliminan toxinas y mejoran los niveles de humedad del ambiente. Entonces, son capaces de, por sus hojas, mejorar el ambiente. Incluso... Pero ¿cuáles son más los beneficios? Eso. Mira, nosotros recomendamos, tenemos un trío que es especial para habitaciones, que es el Dulces Sueños, que es la sanseviera o la planta serpiente, el lirio de la paz y el helecho. Y la sanseviera es súper fácil de cuidar y es una bomba de oxígeno. El helecho bostón purifica el ambiente y absorbe las sustancias tóxicas, incluso de barnices y todo esto, de muebles que pueden ser sustancias que no nos van bien. El helecho lo absorbe. Y luego el lirio de la paz, purifica a través de las hojas el ambiente. Entonces son nuestros top 3 que recomendamos para habitaciones. Y consejo extra, en caso de que vuestro compañero o compañera ronque un poco por las noches, hay plantas que realmente, por estas mismas, las que nosotros las nombramos el trío Dulces Sueños, pero en concreto, por ejemplo, la planta serpiente, la sanseviera, es una planta ideal para gente que tenga estos problemas en casa, porque esta planta lo que hace es liberar oxígeno a la noche, por la noche, cuando no reciben luz las hojas. Por lo tanto, al haber mucho más oxígeno en la habitación en la que se está durmiendo y no resecar tanto el ambiente, es mucho más probable que los ronquidos desaparezcan poco a poco. Sí, de hecho, Más es curioso porque libera más oxígeno durante la noche, que es precisamente el rato que estamos en el dormitorio, que el resto del día... Es bueno, nosotros la nombramos una bomba de oxígeno por la noche. O sea, que realmente Qué bueno. Esta planta en concreto es muy positiva tenerla en el dormitorio cuando se está durmiendo. Esto me recuerda a la sequedad que comentabas, por ejemplo, las calefacciones que tenemos eléctricas. Sí que es verdad que a mitad de la noche sientes esa sequedad, o sea que es un buen punto positivo de hacernos con una sanseviera para el dormitorio. Qué bueno. Exactamente. Qué bueno. A ver, Beatriz, ¿qué tenemos más? Yo tengo una muy curiosa. Dime. Sí. Yo tengo una porque a mí me gustan mucho estas plantas que están colgantes, me gusta mucho y pondría muchas más, pero es verdad que una de las preguntas que nos pusieron es ¿cómo regamos estos maceteros de pared? ¿Que tenemos que ir humedeciendo toda la pared, todo el espacio alrededor? ¿O cómo es mejor el riego de estas plantas? A ver, podemos usar una regadera que sea estrechita para no encharcar y luego yo creo que el método más efectivo sería, si tenemos el macetero y dentro otro macetero con drenaje, apartarla, regarla bien y ponerla, porque al final no todo el espacio no lo encharcas y es la forma más efectiva. Te iba a decir antes que en función de la humedad que estabas comentando, de los radiadores y tal, que hay una pregunta que nos dijeron, que nos decían, ¿las plantas humedecen el ambiente? Y luego, a continuación, ¿alguna elimina la humedad? Mi casa es muy húmeda. Bien, pues mira, siguiendo un poco con el ejemplo que hemos dado de las plantas de luz indirecta, al mismo modo que hay plantas que se adaptan a distintos tipos de luz, hay plantas que en su hábitat natural es más húmedo o menos húmedo. Las plantas tropicales, el mismo ejemplo, su hábitat natural es muy húmedo. Están en su medio natural, hay mucha lluvia y son
plantas que crecen en un sustrato que está constantemente húmedo. Por lo tanto, están muy habituadas a absorber esa humedad. Por lo tanto, plantas tropicales son ideales para poder absorber humedad. Incluso, a ver, igual no es 100% seguro, pero tienes una habitación con alguna mancha de humedad porque hay muchísima humedad en el ambiente, pues probablemente una planta tropical va a ayudar mucho a reducir ese porcentaje de humedad que hay en el ambiente y puede contribuir a eso, a eliminar esa humedad. Sí, tienen esta me veo teniendo varias plantas, ¿sabes? En plan de una para una para los ronquidos, la otra para la mancha de humedad que tengo, la otra. Exacto. Qué bueno. ¿Qué tenemos más? Tenemos, por ejemplo, la pregunta que nos hizo una de nuestros seguidores que decía, en una macetero de yute va otra maceta dentro o directamente la tierra. ¿Cómo podemos componer esa composición? Mira, justo tengo por aquí una macetita y lo importante es que drene, ¿vale? Que son los agujeros. Vale. Entonces, para que pueda drenar, si ponemos un macetero de yute, no va a drenar, se va a quedar el agua abajo y va a dificultar que estas raíces oxigenen. Entonces, lo importante es que drene muy bien y que el exceso de agua pueda caer por los agujeritos. Entonces, lo ideal sería poner esta maceta en el macetero decorativo. Si el macetero decorativo no tiene drenaje, tendría que ponerse en el interior. Entonces, justo yute no tiene drenaje, así que sería pues, nuestra plantita, ponerla dentro del macetero. Porque sería de estos maceteros de yute que llevan plástico, o si no, meterle otra. Si son los decorativos, puramente, pues meterle otra maceta, ¿no? Como 2 macetas. Sí, una maceta de estas tradicional dentro del macetero decorativo. Porque lo que me pasa a mí... Aunque tenga plástico, el yute, hay que poner una de estas para que drene. Sí. Y ir comprobando que no encharque y ya está. Pero si lo... Bueno, de hecho yo creo que esta, no sé si la podéis ver, esta tiene lo que sí que tiene una de plástico, tiene la que tú dices, Raquel, y además un sistema de plástico que protege lo que es el macetero en sí. Eso es lo que decía, para que no se degrade. Claro, entonces si el agua cae por el drenaje y se queda abajo donde el plástico, pues lo retiras y ya estaría. Pero si se acumula, puede llegar a que estas raíces se pudran. Entonces tendríamos, Raquel, ¿no? que regar la planta y asegurarnos de que el remanente no quede encharcando la base de la maceta decorativa, ¿no? Vale. Muy bueno. Es lo que más complicado veo a la hora de decoración, porque lo que menos me gusta son los platitos, tipo de maceta estéticamente, y es como mitigar eso visualmente. No sé si hay alguna solución. Hay algunos bonitos, sí. Y hay aparte otro tipo de macetas que ahora estamos vendiendo en nuestra web que son decorativos, son de plástico, pero están pensados para poder regar y para poder tener estas macetas en interior. Es decir, tú igualmente meterías aquí el sustrato de la planta y esto lo meterías dentro de la maceta, pero la maceta debajo tiene una base que separa el borde, digamos, la parte de debajo de la maceta, eleva un poco el macetero y entonces de este modo el agua que cae cuando drena y regas se queda en esa base y de este modo no está en contacto nunca con las raíces y no tenemos problemas de encharcamiento. Eso es tener como un doble macetero, el de la tierra y el del agua. Exacto. Y como tiene esa pequeña separación, el agua residual queda debajo, que lo puedes retirar al cabo de unos días o una vez a la semana, tranquilamente, y podrás regar y el agua caer allí y estarás seguro de que tu planta está bien. Y hay maceteros decorativos que tienen agujeritos, tienen a veces uno en el centro y tiene como un trocito de plástico que lo quitas. Entonces, lo importante es que... Claro, pero a ese ya le tienes que poner o un plato o llevarte la maceta bajo el fregadero a regarla, ¿no? Ese ya tiene... Sí. Entonces, la solución perfecta es eso, el doble macetero. Sí. La solución perfecta, regar las plantas en la ducha. Cae el exceso de agua y luego la dejas en el sitio decorativo sin que te haya manchado nada. Sí. Claro, pero ¿cuánto tiempo, por ejemplo, si haces eso, que a mí me parece genial, si tuviéramos tiempo de sobra sería genial, pero ¿cuánto tiempo dejamos a esa planta que el agua filtre lo suficiente y lo necesario para poder transportarla de nuevo a su macetero decorativo? No es mucho tiempo, eso solamente ¿no? Es cuando tú riegas, hay muchos tipos de riego. A mí, por ejemplo, lo que me gusta es regar hasta saturar la tierra.
cuando la tierra ya no admite más agua y se crea como una especie de charco en el sustrato. Y eso lentamente vas viendo como, si yo por ejemplo las pongo en la ducha y veo como el agua va cayendo. Y simplemente te esperas 10 minutitos, cuando ves que ya no cae más agua, que está todo en la ducha ya ha salido, entonces ya sabes que el agua no ha quedado encharcado dentro de la maceta y lo puedes volver a poner en el macetero y sin problema. Pero nada, son... Cuando ya no manches la casa llevándote la maceta de un lado para otro. Exacto. Voy a tener que incorporar las plantas a la ducha de los niños. Y entonces ya lo tenemos todo, el paquete completo. También, otra opción. Si no, lo suyo lo que cabe en la maceta, un 5-10%, o regar la planta. Con un 5-10% de agua de la maceta es la cantidad de agua. Vale. Mira. Y eso en invierno estamos hablando más o menos en estas plantas verdes de una vez a la semana, ¿no, Raquel? Bueno, dependiendo de la planta. Hay plantas que necesitan más agua y otras que menos, pero las que necesitan un riego moderado normalmente es una vez a la semana en verano y luego en invierno cada 15 días, 10, viendo siempre tocando el sustrato. Tocas el sustrato, si está húmedo, pues esperas un poquito más y cuando el sustrato esté seco se riega, pero eso depende de cada planta, porque no es lo mismo una planta tropical que una aloe, por ejemplo, que está acostumbrada a otros climas, o la planta cuervo, que es más africana, está acostumbrada a ambientes más secos, siempre dependiendo de la plantita, que nosotros siempre tendríamos evidentemente cuidados y siempre pues nos pueden preguntar y asesoraremos encantados. Pero claro, cuando hablas del sustrato, Raquel, por ejemplo, que esto era una duda que me surgió a mí, no es solamente verlo visualmente, ¿no? Es incluso meter un poco, tocar con los dedos, ¿no? Que esa primeras centímetros pueden estar secos, pero si incides un poquito más, pues ver que si hay humedad, pues igual no es necesario, ¿no? Todavía regar. Sí, es que a veces hay gente que ve la planta y la quiere mimar muchísimo y la riega y al final acaba dejándola que las raíces pues, se pudren y al final, dependiendo qué planta tienes, la mayoría, menos es más, pero sobre todo tocar el sustrato y ver qué es lo que la planta va necesitando. Pero siempre hay unos cuidados básicos, tipos de riego, pulverizaciones. Por ejemplo, el helecho le encanta que le pulvericen y la planta serpiente no le gusta nada pulverizarla. Entonces hay que ver un poco las necesidades y también importante limpiar las hojitas, porque si se pone polvo pues no pueden hacer bien la fotosíntesis. Entonces ir teniendo un cuidado. Pero si cada semana le echas un ojo a tus plantitas y ves lo que necesitan, pues crecerán súper bien, súper bien. Mira, hablando de temas decorativos, chicos, nos preguntaban en cuanto a las piedras decorativas que solemos encontrar en ciertos maceteros. ¿Eso lo podemos hacer en casa a todas nuestras plantas o tenemos que seguir algunas pautas en particular? ¿Hay algunas que les gustan, otras que no? A ver, el tema de meter piedrecitas para decorar, o sea, no tiene por qué ser necesariamente malo ni bueno, o sea, al final es una decisión puramente de estética. O sea, al final hay plantas que, por ejemplo, necesitan un tipo de sustrato un poco más seco y prácticamente incluso sin tierra, solamente piedras. Por ejemplo, las plantas que viven en ambientes más secos como la sanseviera, cactus, su sustrato prácticamente está formado por pequeñas piedrecitas. Así que a esas les iría perfecto. Al final, las piedras lo que hacen un poco es como un sistema de drenaje, porque simplemente tú riegas por encima y las mismas piedras pues harán como un poco de filtro de agua. O sea que al final tampoco es malo. Sí que, por ejemplo, hay algunas plantas que necesitan una humedad mucho mayor, plantas como las marantas, la monstera dansoni, ponsetias, las orquídeas. Este tipo de plantas igual sí que no recomendaría ponerle esta decoración por encima, porque al final lo que vamos a hacer es que el sustrato vaya a quedar mucho menos humedecido, porque se va a quedar todo mucho más por la capa de encima. Así que yo lo que os diría es, está bien como detalle, pero sí que hay plantas que necesitan muchísima humedad, que sería mejor no hacerlo. Y también, bueno, pero una capa, lo que es visual, la parte de arriba, eso tampoco, yo creo que en cualquier planta, ¿no? Sí, interfiere mucho, pero al final cuando riegas y todo es más trincoso. Si ya decidáis que puede darte faenas y
la riegas, se quedan las piedrecitas y tal, pues puede ser un poco más pringoso en ese sentido. Y luego, por ejemplo, lo que decía Óscar, en el cactus, a veces el sustrato queda muy por encima porque el cactus crece, crece, crece y necesitas poner tierra para que no caiga. Entonces, nosotros recomendamos poner tierra hasta las raíces y luego en esa pequeña parte para que se sostenga recto, pues ponerle piedrecitas volcánicas pequeñitas para que quede recto y no se incline. Pero, por ejemplo, el sustrato húmedo tocando directamente el cactus y no las raíces, pues puede perjudicarle a su nivel de humedad. Claro. O sea, hay plantas que sí que van muy bien y otros que es factor decorativo puramente que no tiene por qué pasar nada. Estaba pensando cuando decías lo de las capas, Raquel, cada cuánto, yo sé que dependerá de cada especie, claro, pero necesitamos aportar tierra nueva a nuestras macetas, porque yo sí que siento que cuando las vamos regando de un año a otro vemos como el extracto va bajando, ¿no? Parece como que se va condensando o se va evaporando la tierra, pero resulta que mis macetas tienen como una especie de surco del riego. ¿Cada cuánto necesitamos añadir tierra nueva a las macetas? A ver, realmente hay que tener en cuenta también que la tierra, el sustrato, tiene unos nutrientes que son necesarios para que la planta pueda crecer y mantenerse sana sin enfermedades. Por lo tanto, el sustrato es algo que hay que ir cambiando regularmente. Sí que es verdad que a veces hay determinadas plantas que tienen un sustrato más suelto, que cuando las riegas, al drenar, al caer el agua, también cae muchísima tierra. O que están súper saturadas de tierra y cuando riegas se cae mucha tierra. Entonces puede ser que se acabe vaciando. En estos casos yo lo que diría es simplemente rellenar un poco más de sustrato por encima para que quede nivelado y evitar que la planta termine balanceándose. Pero realmente no es tan imprescindible tener que cambiar todo el sustrato. Al final hay que dejarle tiempo a la planta para que forme las raíces y pueda crecer y agarre bien esa tierra para que crezca fuerte. Así que con cambiarlo, con hacer un trasplante de año en año, más o menos, es el tiempo justo para que ese sustrato pierda sus propiedades y sus nutrientes porque los habrá absorbido la planta. Pero realmente, si veis que cae o que le falta un poco de sustrato porque al regar se cae, simplemente con añadir un poco por encima ya sería suficiente. Genial, muchas gracias por el truco. Nos preguntaban también algún remedio no tóxico contra el hongo algodonerero, que entiendo que es este que se queda en la encima precisamente, ¿no? Sí, pues nosotros tenemos un producto que es el triple acción, que es insecticida, fungicida y acaricida, que lo recomendamos para tratar todos estos tipos de honguitos y tal. Y justo está hecho con ingredientes naturales, así que con ese mismo producto podríamos... ¿Y cómo se llama el producto? Triple acción. Ah, perfecto. Sí, en nuestra web, triple acción y es de ingredientes naturales, así que iría genial. Su esencia es extracto de ortiga. ¿Y cada cuánto, o simplemente es visualmente cuando veas que el tratamiento? O sea, cuando ves que la planta lo necesita, pues lo suyo es echarle cada 3 meses. Ah, cada 3 meses, vale. Sí, Yo es que chicos, a mí me pasó, yo tuve, digo porque soy bastante mala con las plantas, lo tengo que reconocer, tuve un ficus pequeño que me regalaron precioso y durante 2 años lo mantuve sano, pero al tercero empezó a salirle el hongo blanco. Lo saqué fuera porque había oído que dejándolo fuera, en primavera sobre todo, que le dé el aire, Sí. Que ventilara un poco, el hongo se iría, pero no lo rescaté. Podría necesitar un plus con algún producto para combatirlo. Hay que tener en cuenta que las plantas de interior es un problema que, o sea, no quiero decir que pasa en el 100% de las ocasiones porque tampoco es así, pero prácticamente en muchos casos va a pasar que va a terminar apareciendo este hongo y no necesariamente tiene que ser un problema porque al final es algo que se crea por la superficie del sustrato y no tiene por qué llegar a afectar la planta. Pero
tarde o temprano es algo que va a aparecer y cuando aparece parece que tu planta se esté muriendo de golpe y tampoco es así. O sea, simplemente tú tienes que también ir comprobando que no se extienda mucho y que realmente cubra toda la superficie del sustrato. Incluso con una cuchara puedes ir cogiendo y recogiendo esta capa fina para que este hongo no se extienda. Y es verdad lo que dices, que si pones esa planta al exterior, el ambiente, al ser más seco, al darle el sol directo y haber corriente de aire, pues va a favorecer mucho de que este hongo desaparezca. Al final es eliminar una humedad extra que hay en el sustrato, que aparecerás 100%, casi 100% seguro si tienes la planta en interior. Ay, pues me dejo mucho más tranquila porque pensaba que me estaba matando. Para decir que la gente, para que la gente no se asuste y se anime a tener plantas, que yo es verdad que tengo plantas muy batalleras, pero que ni he cambiado los sustratos al año y me ha salido el hongo y no me ha pasado nada y las plantas ahí siguen, incluso se van reproduciendo. Hay de todo, pero que no que os animéis a tener plantas, que no todo es tan complicado y que no siempre pasa y no siempre el hongo, lo que dices, ¿no? Que al final que le sale y no tiene por qué afectarle a la planta y que a veces si somos descuidados hay plantas que lo aguantan todo y son muy agradecidas, con lo cual yo sobre todo desde aquí os animo a que tengáis plantas. Que si no parece que es todo complicado o difícil y alguna de esta palmera ha tenido hijos y la planta del dinero que dice mi madre, que no sé formalmente cómo se llama, se me reproduce un montón y el típico, pues eso, enredaderas que aguantan. Exacto, lo aguantan todo. Que nos vayamos de vacaciones, que no les cambiemos la tierra. Exacto. Hay plantas que al final son de cuidados muy fáciles y realmente, aparte de que a nivel de decoración, decorativo, de diseño, son muy bonitas y es bonito verlas crecer y tal, también tienen muchos beneficios al final para nuestras casas. O sea que es y que son muy agradecidas, además que las riegas y de repente notas incluso como en las pocas horas están otra vez súper verdes y súper bonitas. Sí. A ver, ¿qué más teníamos? Teníamos una pregunta que era relacionada con los animales. ¿Qué plantas son más beneficiosas o son mejores para los gatos? Pues justo, en las características de todas nuestras plantas tenemos puesto si son pet friendly o no, si se llevan bien con las mascotas o no. Y, por ejemplo, plantas que son pet friendly son el aloe, la palmareca, el limonero, el olivo, la calatea, la akentia. También tenemos una planta que es la hierba de gatos, que los gatitos se la comen y así purgan. Y luego también plantas con flor que sean pet friendly, pues el jazmín, la campanura, que es una que tenemos así lila muy mona, que tiene florecitas, la lavanda, la orquídea. Es que muchas se llevan bien con las mascotas al final. Y eso, cuando vamos a mirar en la web, en vuestra web, aparece un logo o un indicativo. Sí. Ah, perfecto. Está como muy la bien. huellita de un animal y pones si es pet friendly o no. Y hay muchos que lo son. Había una pregunta que nos dice, ¿por qué siempre se me muere la albahaca? Yo había oído de mi abuelo, yo no sé, esto me adelanto ya, que si le quitabas la flor que sale, como que a mí tampoco me aguanto nunca, que luego que florecía, pues que luego te aguantaba como la siguiente temporada. Yo tampoco lo he conseguido nunca con la albahaca. No sé. O es una planta que dura un año y ya está. Es una planta complicadita, la albahaca. No es fácil, la verdad. Aparte de que no es fácil, hay que tener en cuenta que la albahaca es una planta que, la podemos encontrar en muchísimos supermercados, la podemos comprar por esquejes, la podemos comprar por semillas y reproducirla así de este modo, desde la semilla. Hay muchas veces que ahora, por ejemplo, llega el buen tiempo, creemos que viene la primavera y queremos llenar nuestro balcón, nuestro jardín de albahaca. Y vemos, la regamos, pero no brota. Hay que tener en cuenta que la albahaca necesita bastante más calor que el que estamos teniendo ahora. O sea, que no es que lo estéis haciendo mal si nos brota la albahaca ahora, porque necesita bastante más calor. Es una planta que lleva bastante mal las heladas. Por eso pensamos que realmente
solo vive un año, y esto tampoco es verdad. Si tuviésemos un invernadero y una temperatura asegurada entre 20 y 25 grados, esta O sea, planta ¿tú crees que, por ejemplo, si la tuviéramos en el interior cerca de un radiador, sobreviviría? Esto hay que cogerlo también con pinzas, porque ¿qué pasa? Si la metemos en el interior, cerca de un radiador, donde habrá mucha menos humedad, y aparte el sol seguramente igual le dé directamente si tienes la suerte de tener una ventana justo que le da el sol directo, pero hay que tener en cuenta que la albahaca necesita un cierto nivel de humedad y también necesita un sol directo. Es una planta que crece con el sol directo, por lo que hay que tenerla, yo recomiendo en exterior, pero sí que es verdad que aún no está haciendo el suficientemente buen tiempo como para que Es complicada, es complicada. Exacto. Exacto. Sí, esto en interior, al lado de una ventana, que haya mucho sol. Mucho sol. Pero lo de los radiadores, ojito, porque o sea, el ambiente seca mucho. Por la o sea, sequedad. Sí, o sea, mucha gente, ¿qué le pasa a mi palmera tal? Tiene las hojas como crujientes y marrones. Y siempre es, ¿la tienes al lado de un radiador? Sí, pues aléjala, pulveriza, dale esa humedad extra, que en un clima tropical hay y en un salón con un radiador no. Entonces, Había una pregunta muy similar que decía, tengo plantas en el salón y en la cocina, ¿qué fuentes de calor y luz debería evitar? ¿Radiadores y televisores? ¿Los televisores también? ¿Hoy en día no? ¿O? Radiador. Radiadores únicamente, ¿no? Sí, hoy en día me da la sensación que las teles ya no... Yo creo que... Hombre, aquellas de antiguas, ¿verdad? Que tocabas la parte trasera. Sí, aquellas era otra cosa, sí. Incluso los electrodomésticos hoy en día es que están muy bien aislados, es verdad. Sí. Exacto. Y Nos respecto a preguntaba la aquí, cocina... ¿y si tenemos suelo radiante, malo, malísimo? Nos preguntan Pues por habría aquí. que Cuando... compensar pulverizando. Pero Pulverizando. es totalmente seco, tendríamos que compensarlo. Claro. Por ejemplo, una kentia, una palma así, pues pulverizarla 2 veces a la semana. Sí. Pues supongo que también depende de la planta, ¿no? Si no, pues cactus y plantas muy resistentes. La cuervo también. Exacto. Sí, plantas más africanas. Vale. Pues no sé si queda alguna otra pregunta, Beatriz. Yo creo que tenía hemos- por aquí hemos entre tratado- naranjo y olivo, en un piso de interior con orientación noroeste, ¿qué me recomendáis? Vale, sobre todo habría que tener en cuenta el clima, no es lo mismo si vivimos en el norte de España que en el sur. Los olivos, si eres del sur, pues mejor, con mucho sol. Y orientación noroeste sería que en invierno no hay luz y que el resto del año, desde el mediodía hasta la tarde, hasta el atardecer. Entonces, en este caso yo creo que sería mejor un cítrico, un limonero, un naranjo, y teniendo en cuenta esto, que depende del clima de donde te encuentres, pues Claro. es mejor uno u otro. Sí. Hay cítricos ahora como minis, ¿no? Que no son bonsáis, pero entiendo para interior, pero que son como más minis, no sé qué tipo de diámetro de maceta, qué espacio necesitaríamos para meter Exacto, mira, por ejemplo, ahora no sé si la tenemos, pero hemos tenido está muy de una moda. planta que se llama el calamondino, el naranjo japonés. Hace Sí. un fruto muy pequeño que se llama calamondino, y yo no lo conocía, pero es como una especie Sí, de sí. naranjo mini, y es Sí. pequeñito, tamaño bonsai, y es un cítrico, o sea, es súper chulo. ¿Pero y llega a además, crecer un poco o no? ¿O se queda siempre en tamaño bonsai? Pues es tamaño más pequeñito, o sea, puede crecer, pero no va a llegar a ser como un árbol como el naranjo. Y sí que el fruto es bueno, porque se puede comer, es comestible, es bastante más ácido que una naranja, Sí, eso pero te iba bueno, a decir. se usa para condimentar ciertos platos y bueno, es bonito. Genial, Y pues luego, yo por no no sé si alargar había mucho, alguna otra más. Sí. estoy pensando en tener un eucalipto en maceta en casa en vez de en ramos, pero veo muy poca información al respecto. Supongo que es por no eucalipto, ir... pues, el eucalipto sí que es verdad que en maceta viva yo tampoco he escuchado mucha. Yo es una planta, mira, esta concretamente la tengo en casa. Y tengo que decir que es una planta que lo aguanta todo, pero todo... El eucalipto, el de hoja Exacto, redonda. sí.
Sí, Sí, en sí, árbol, es o una sea, planta- porque es como un arbolito, ¿no? Es como una especie de, como un helecho, como si dijéramos, crece como hacia todos lados. Sí que esta planta, por ejemplo, si la plantase en el suelo, es una bestia. O sea, se come todo Eso y lo dice. arrasa con todo. Pero bueno, es una planta que es muy resistente y además también lo que tiene es que avisa un poco cuando ves que se está secando, porque verás que los ramos, bueno, como si fuera el típico eucalipto, el ramo de eucalipto que tenemos en casa, que cuando empieza a secarse vemos como que las hojas están más crujientes y se nota el tacto simplemente, pues en ese momento regar. Pero sí que es verdad que con el eucalipto es mejor tirar para menos que para más, porque lo aguanta bastante todo. Sí. ¿Y podrías ir cortándolo para hacer ramos y se reproduciría? ¿O no? No tanto. Reproducirse va a ser complicado, pero sí que, bueno, lo puedes cortar, lo puedes dejar secar y eso también es una cosa que hay que tener en cuenta, que la planta viva, cuando está húmeda, cuando está creciendo sana, no es tan aromática como cuando está secándose. Para que huela un poco más, tiene que estar, bueno, lo que has dicho, cortar, dejamos secar los ramos y entonces empezará a oler un poco más. Qué bueno. Vale, perfecto. Pues yo sí que no me quedaba más así Sí, en yo el creo que tintero. además No ya sé si llevamos hay, 40 sí, minutos de plantas, está genial. no sé si hay Pues alguien sí. en el directo que quiera hacer alguna pregunta más porque no se queden con la duda. Yo estoy repasando y creo que no ha habido ninguna pregunta así que nos hayamos saltado. Y ya está. Y por lo demás, pues la verdad es que ha sido un placer. Nosotras, nuestro lema de este año además es llenar hogares de vida. Creemos que no hay mejor manera que con plantas. Creemos que lo mejor es regalar plantas más que ramos, porque al final es algo que perdura y bueno, pues tienes siempre y animamos, nos da mucha pena cuando la gente no nos pide, ¿no? Porque sea en plan, uy, es que yo soy malísimo con las plantas, ponme una planta artificial. Planta Pues la verdad es que artificial. intentamos animarle, que es verdad que hoy en día hay plantas artificiales que son muy bonitas, que dan mucho el pego y tal, pero no aportan los beneficios que hemos hablado, levantan el estado anímico, te dan oxígeno, bueno, todas estas... Purifican el aire y es que además más teletrabajando desde casa como muchos estamos, es que qué mejor que tener una planta natural que nos ayude con el aire que respiramos. O sea que Sí, Entonces el intentar aire es animar el proceso. mm, El proceso o de proporcionar ir aquellas viendo plantas que, claro, que vayan bien en cada ambiente, en cada situación, que sean de fácil mantenimiento, que las hay, para que te puedas ir de vacaciones sin mayor preocupación, pero bueno, siempre intentando fomentar el que la gente tenga plantas naturales, porque bueno, y si veis en las revistas, en todos los diseños hay plantas, siempre hay plantas. Y nosotras estamos dibujando en el 3D y cuando le metes lo típico, ¿no? Las cortinas y la planta y no sé qué, de repente es otro diseño. Es que cobra vida, cobra vida. Sí, 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 nunca mejor dicho. Sí. Pues Así nada, que, chicos, bueno, yo creo que ha sido un placer teneros. Yo creo que nos habéis ayudado, yo digo por mí, a quitarme ese muerto de no soy buena con las plantas, así que si yo el puedo, todo próximo el mundo cumpleaños te puede. regalo una planta, Sonia. Un ficus. Eso es. Así que nada, un placer, chicos, la verdad que ha sido un gustazo y nada, y seguimos en contacto. Venga, un Perfecto, saludo. igualmente. Gracias. Chao. Gracias. Venga, que tengáis buen día. Chao. Igual. Chao. Adiós. Adiós.